Bueno, el tema de hoy es un tema muy recurrente en el curso de razonamiento verbal, o también conocido como aptitud verbal, ¿ya? Es un tema de sinónimos, ¿ya? Creo que a estas alturas del tiempo, hablar de la sinonimia es una cuestión ya muy básica, porque la sinonimia es la relación semántica de identidad o semejanza de significados entre determinadas expresiones o palabras. Es mejor dicho, en pocas palabras, son dos palabras iguales o que se parecen, ¿ya? Por su significado. Siendo un poco ya más teórico, vamos a pasar por acá a subrayar esto. A ver, la sinonimia es una relación semántica de identidad o semejanza de significados entre determinadas expresiones o palabras. Por lo tanto, los sinónimos son expresiones o palabras que tienen un significado similar o idéntico entre sí y pertenecen a la misma categoría gramatical. ¿Qué quiere decir categoría gramatical? Quiere decir, por ejemplo, que pueden ser verbos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo ayudar, socorrer, ¿no? Ambos son verbos. Miseria, pobreza, ambos son sustantivos. Por ejemplo, amable, con la palabra cortés, por ejemplo, amable y cortés son sinónimos. Puedo también ir a un adverbio, ¿no? Puedo decir quizás, probablemente. O puedo decir lentamente, despacio, ¿no? Que son adverbios. ¿Ya? Esas son las categorías gramaticales. Acá hay algunos ejemplos de sinonimia. Por ejemplo, acá aparece hematoma, contusión, ¿no? Que es lógicamente lo que produce un golpe, o los golpes, tiene un poco mal significado, pero ambas se usan, o ambas son sinónimos, mejor dicho. Bueno, baile, danza, lógicamente son sinónimos. Idioma, lengua son sinónimos, ¿no? Aunque idioma, lengua son unos sinónimos que no son totales, y eso vamos a ver también hoy. Porque idioma, lengua, entiéndase como ese conjunto o ese código que tenemos para comunicarnos, tanto idioma como lengua. Sin embargo, lengua también es una parte que está en nuestra boca, que está en nuestro cuerpo. Ahí ya adquiere otra acepción, otro significado. Entonces, vamos a ver eso, ¿no? Porque hay sinónimos que son a totalidad, como por ejemplo decir hematoma, contusión, total. Sin embargo, idioma, lengua también son sinónimos, pero podrían ser sinónimos relativos, sinónimos parciales. Vamos a ver entonces la clase de hoy. El objetivo de esto, hay un objetivo muy profundo. El objetivo no solamente es que yo pueda reconocer dos palabras que guardan sinonimia. Es un objetivo secundario. El objetivo principal de la clase sería que nosotros, a partir de que estamos trabajando sinónimos y palabras, podamos aprender y ampliar sobre todo nuestro léxico, ¿ya? Tener bastante recurso de palabras. Y porque a la hora es como hemos trabajado, ¿no? No hay que caer en la redundancia, decíamos una vez. Uno nunca redunda a la hora de escribir. Justamente para no redundar, tenemos que recurrir a los sinónimos, a todo ese bagaje, o sea, ese conjunto, esa gama de léxico que podamos tener. Muy bien, vamos a ver ahora la clasificación de los sinónimos. Vamos a ir sombreando algunas cosas. Por ejemplo, eh, clasificación de los sinónimos. Sinónimos absolutos o totales. Dice ahí, palabras que tienen el mismo significado en todos los contextos, ¿ya? ¿Qué quiere decir todos los contextos? O sea, vamos a decirlo de la forma coloquial. Aquí en la China son así. Ya es como decir uno más uno es dos. Siempre va a serlo. Igual acá, por ejemplo, si hablamos de sinónimos totales, triste y apenado. Totales. ¿Ya? No hay de otra. Por decir, ¿no? Triste, apenado son totales. A diferencia, por ejemplo, de decir lo que estaba arribita, idioma, lengua, no son totales, no en todos los contextos, porque sabemos ya que lengua puede ser idioma, es cierto, pero en otros contextos, lengua ya adquiere otra acepción. ¿Qué quiere decir la palabra acepción? Quiere decir otro significado, ¿ya? Entonces, otra cosa más, siempre pueden reemplazarse entre sí, siempre, totalmente, ¿ya? En cualquier contexto.
Por ejemplo, odontólogo o dentista, totalmente, ¿no? Son profesionales especialistas en la dentadura, son odontólogos o dentistas. Y claro, en cualquier contexto pueden ser sinónimos. Lo mismo pasa a ser matrimonio o boda, ¿no? El matrimonio o la boda sabemos que es una unión voluntaria de dos personas, entonces esto siempre va a ser sinónimo, siempre. Pero también hay los sinónimos relativos o parciales, ¿ya? Relativos o parciales. ¿Cuáles son? Lo contrario, los que no en todos los contextos tienen esa relación de sinonimia. Por ejemplo, a ver, antes del ejemplo, pasemos al concepto. Dice ahí, palabras que tienen el mismo significado solo en algunos contextos, es decir, no siempre son sinónimos. Por ejemplo, anciano y viejo, ¿son sinónimos? Por supuesto que son sinónimos, pero eh, en algunos contextos nomás lo son. Por ejemplo, dice acá, mi vecino es anciano, mi vecino es viejo. Válido en ambas oraciones. Acá está el ejercicio. Acá está el ejemplo, ¿no? Válido. Mi carro está viejo. Válido. Mi carro está anciano. Esto es inválido, pues. ¿Ya? Válido solo en la primera oración. Exacto. Esto de acá está mal. Obvio que está mal. Es demasiado evidente que está mal. Entonces, ¿se dan cuenta? Son relativos o parciales. ¿Qué quiere decir relativos o parciales? Que no se dan en todos los contextos, que a veces pueden ser, que es como decir no siempre. ¿Ya? Relativo parcial, como veíamos, quiero subir un poquito porque para volver a este, ¿no? Idioma, lengua. ¿Se entiende? Muy bien. Lo estoy diciendo porque después ustedes saben que hay una ficha de trabajo y en la ficha de trabajo, lógicamente, hay ejercicios que tienen que ver con eso. ¿Ya? Continuemos. Por ejemplo, ya habíamos visto que no se cumple siempre. Ahora pasamos a la sinonimia con diferencia de grado. Con diferencia de grado tiene que ver con qué? Con la intensidad de la palabra. Palabras que tienen el mismo significado, pero una de ellas tiene mayor intensidad. Por supuesto, frío y gélido son sinónimos. Sí, sí son sinónimos. Pero frío y gélido son sinónimos de intensidad. ¿Por qué motivo? Por el motivo de que gélido es extremadamente frío. ¿Ya? Es como decir odiar, abominar. Abominar es mucho más intenso, mucho más fuerte, ¿no? Por ejemplo, un poco ya más a profundidad, ¿no? Siendo un poco más forzosa la situación. Correr, trotar también son sinónimos, pero ya sabemos que correr tiene un mayor grado de intensidad en su expresión y en su acción, lógicamente, ¿no? Pero pueden ser sinónimos. Querer, amar, por ejemplo, son dos palabras que también son sinónimos, pero hay una cuestión también de intensidad. Amar es mucho más fuerte, es la máxima expresión, ¿no? Del afecto. Ahí está la diferencia. Ahora, sinónimos contextuales. Muy bien. Por ejemplo, palabras que en su concepto son diferentes, pero que en determinados contextos pueden alternar. Esto es casi lo mismo que decir parciales, ¿no? Pesado, fastidioso. Pesado, fastidioso, en el ejemplo que está ahí, que lo voy a subrayar, pueden hacer alusión a una conducta que incomoda, pues, ¿no? Vulgarmente chinche, pues, molestoso, pues, ¿no? Sin embargo, no siempre la palabra pesado tiene esa acepción. Acepción es significado, lo vuelvo a decir. Pesado, lógicamente, también quiere decir, por ejemplo, para una carga, ¿no? Para algo que es insoportable, que no puedo contener con mi propio esfuerzo físico. También ahí adquiere otro significado, por eso contextual, ¿no? Contextual. En algunos contextos puede que sea sinónimo, en otros contextos no, en otros contextos adquiere otra acepción. Ahora, acá viene una cosa que creo que para ustedes es un poco nuevo y me parece interesantísimo porque eso tiene que ver con regular nuestro lenguaje. O sea, quiere decir que a la hora de hablar también tenemos que utilizar las palabras precisas, ¿no? Para no ser muy grotesco, muy tosco. Por ejemplo, la sinonimia eufemística quiere decir cuando tengo dos palabras
que son sinónimas, pero una de ellas tiene un sentido más recatado. Por ejemplo, si yo digo borracho y ebrio, borracho es muy coloquial, hasta suena tosco, ¿no? Pero la palabra ebrio ya tiene un sentido, digamos, mucho más culto, por así decirlo, ¿no? O digamos más recatado, más fino. No cae como hablamos en gramática, no cae en ser una palabra tabú. Por ejemplo, una palabra tabú es borracho, debido a lo grotesco, a la tosquedad. En cambio, la palabra ebrio es una palabra, es un eufemismo. ¿Y qué es el eufemismo? Es una palabra más recatada, mucho más culta, mucho más sofisticada, ¿no? Tenemos más ejemplos. A ver, vamos a leer el concepto. Dice, las relaciones sociales exigen cierta delicadeza, claro. Las relaciones sociales exigen cierta delicadeza, por supuesto. No podemos expresarnos igual en un grupo social de amigos a expresarnos en la exposición, en una exposición en clase, por ejemplo, ¿no? O no podemos hablar de la misma manera con nuestro mejor amigo, digamos, en el colegio, ¿no? O con nuestros padres, son muy diferentes. ¿Mm? Por ejemplo, dice que esto se da en determinadas situaciones comunicativas, exacto. Es ahí cuando hacen uso, su expresión, los eufemismos, que son sustituidos sinonímicos para ciertos, perdón, son sustitutos sinonímicos para ciertos tabúes. El tabú es una palabra, pues, grotesca, ¿no? Una palabra que suena brusca. El eufemismo es mucho más sofisticado. Por ejemplo, si yo digo la palabra preso interno, ¿no? Preso suena muy brusco, ¿no? Suena tabú. En cambio, la palabra interno es un eufemismo, ¿no? ¿Se entiende? Por ejemplo, no es lo mismo de decir cárcel que decir penitenciaría, ¿no? ¿Cuál es el tabú? Cárcel, ¿no? ¿Se entiende? Penitenciaría sería un poco más, o recinto penitenciario, ¿no? Ya una expresión, ya no solamente una palabra. ¿Se entiende? Es un eufemismo, decirlo de otra manera. Muy bien, igual acá, ¿no? Ciego, invidente. Ciego es muy tosco, ¿no? Hasta suena en algunos contextos y con algunas intenciones, puede sonar hasta peyorativo, ¿no? Que quiere decir despreciativo, marginador. La palabra o el eufemismo indicado sería invidente, por ejemplo, ¿no? Esos son los eufemismos. Tenemos una actividad también con eso, ¿no? Porque eso nos ayuda a regular nuestra intención al hablar, nuestra forma de hablar, nuestro lenguaje, de acuerdo a la exigencia social en la que nos vamos a desarrollar. Muy bien, muchachos, eso ha sido toda la clase de sinónimos. Vayan al sistema porque ahí está la actividad, la ficha de trabajo.